Humanidades por el proyecto, y también soy parte de la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes, también de la Facultad de Humanidades. Y bueno, primero que nada también darles la bienvenida a todas, a todos, a todes, a este tercer encuentro del ciclo de charlas, como decía Meli recién, del ciclo de charlas Hablemos de la ESI. Y segundo, celebrar esta instancia de formación que tenemos para charlar, para pensar, para debatir, para formarnos, quienes son docentes, que ya son docentes, quienes no lo somos y estamos en camino a hacerlo. Y bueno, y acá le voy a robar las palabras a Jorgelina Carlazari, que dijo en el anterior encuentro que lo importante es no dejar de formarnos, porque el aula lo amerita. Así que bueno, me parece que es fundamental dar estos debates que son esenciales para la formación de docentes, de profesionales que queremos que tengan perspectiva de género, y nada, a la hora de estar en el aula, poder formar la perspectiva de género. Así que, bueno, en este sentido, darle comienzo a este tercer encuentro, en el cual vamos a estar charlando sobre la implementación de la ESI en el profesorado de inglés, junto con Lilia Vázquez Lorda, que bueno, acá permítanme leer porque no, la quiero presentar y no me quiero olvidar de nada. Lilia es profesora y licenciada en Historia, tiene un magíster en Investigación Histórica, es integrante del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades, es docente provisional, y no me quiero olvidar de nada, y es profesora también en Educación Inicial. Así que bueno, sin más, para no robarles más tiempo, yo ahora voy a compartir la pantalla con un PowerPoint que preparó Lilia. Eh, Les pido a quienes vayan ingresando, igual creo que Vicky lo está haciendo, pero sí que si pueden ir silenciando los micrófonos y evitamos por ahí algún sonido que pueda interrumpir la charla. Y bueno, ahora sí, sin más, le paso a dar la palabra a Lilia, y ahora cuando ella me dé el ok, comparto la pantalla si podemos ver su presentación. Lilia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que organicé fue pensar, digamos, o sea, dos grandes momentos. Uno inicial, como para plantear algunas cuestiones más generales en torno a la educación sexual y la educación sexual integral específicamente, ¿no? Como para dar un cierto marco normativo y de qué estamos hablando, como para poder ubicarnos. Y después, el segundo momento tiene que ver con la educación sexual integral en el profesorado de inglés, en dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con la formación docente, y por el otro lado, con la implementación en el aula, en las salas, en los institutos. Pensar cómo incorporar y algunas propuestas, ¿no?, concretas, tal vez como para poder pensar un poco en estas cuestiones. Así que bueno, Vicky, por favor, si compartís el Power, así empezamos. Yo también envié a la SAP algunos materiales. Está el PowerPoint como para que tengan como una guía de algunas de las cuestiones que se hablaron hoy. Y también algunos materiales que pueden resultar de interés. Si algunas de las cuestiones que tal vez yo comento les surge alguna inquietud o algún interés de algún otro material, no hay ningún problema, se lo piden a través de las chicas, me lo piden a mí y yo lo envío. Ahí avísenme si se ve, si se ve. Se ve que abriste una carpeta, pero no se ve el Power. Ahora. Voy a intentar de vuelta. Recién habíamos probado, ahí que veis. Ahora sí. Ahí se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de educación sexual, es importante tener en cuenta que en realidad lo que tiene que ver con la educación sexual no es algo novedoso en el escenario educativo. En realidad, educación sexual, si nos ponemos a pensar, hubo siempre. De hecho, todos tenemos algún tipo de experiencia de educación sexual que hemos tenido en las escuelas, en nuestro recorrido educativo, en nuestra trayectoria. Graciela Morgade, que es una autora fundamental para pensar en la educación sexual en nuestro país, y fundamentalmente lo que tiene que ver con propuestas de educación sexual integral,
ella plantea que respecto a lo que tiene que ver con la educación sexual escolar, podemos pensar en algunos modelos dominantes, ¿no? Históricamente, en lo que tiene que ver con la escuela. Uno de ellos es este modelo biologicista o biologista, que está, digamos, o sea, muy asociado al paradigma biomédico, y que este suele ser, digamos, o sea, la modalidad más habitual, ¿no?, que hay en nuestro recorrido, si nos ponemos a pensar, la típica no clase, sí, tal vez por ahí en el ámbito de la biología, ¿no?, la clase de ciencias naturales, o la clase de biología en la secundaria, donde se nos habla de cuestiones vinculadas a la reproducción, los métodos anticonceptivos. Por lo general y por lo usual, la visita del especialista o la especialista, ¿no?, médico o médica, que vienen de hablarnos en torno de cuestiones vinculadas, sobre todo con la prevención del embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, el uso de métodos anticonceptivos, y el otro paradigma dominante ha sido el moralizante, ¿no?, que es este que tiene que ver con la idea de todo lo que está asociado a lo que tiene que ver con el sexo como algo peligroso, como algo condenable, ¿no?, muy influido, obviamente, por las creencias cristianas. Además, en la historia de nuestro país, bueno, la Iglesia Católica ha tenido un peso fuerte, lo sigue teniendo. De hecho, vemos que hay debates que se obturan en función justamente de lo que tiene que ver con las voces católicas. Y lo que esta autora plantea es que no son mutuamente excluyentes porque ambos enfatizan lo que tiene que ver con la genitalidad, ¿verdad? O sea, la sexualidad entendida pura y exclusivamente en términos de relaciones sexuales, del coito, y de todo lo que hay en torno a ello. Obviamente es una cuestión pensada en términos heteronormativos, ¿no? Se está pensando en una pareja heterosexual, en cómo se reproduce, o en todo caso, cómo se puede evitar su reproducción. Y ahí, digamos, o sea, sería donde queda limitado. Y quedan excluidas todo un montón de otras cuestiones que son las que vienen justamente a incorporar la educación sexual integral. Entonces, es importante, si pasamos por favor a la placa siguiente, es importante entonces tener en cuenta estas cuestiones, digamos, o sea, educación sexual ha habido y puede seguir habiendo, pero, digamos, otra cosa es la educación sexual integral, y esta es por la cual tenemos que bregar, justamente. De hecho, yo, como estudiante que ha hecho su trayectoria, sus recorridos escolares, siempre por instituciones católicas, he tenido educación sexual. Pero la educación sexual que he tenido es esta, ¿no? Vinculada, por un lado, a lo que tiene que ver con las cuestiones en torno a, bueno, la práctica de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, con fines reproductivos, también inclusive me han enseñado de métodos anticonceptivos, se convocaba a un médico, a una médica, para que hablara de estos temas. De hecho, encima yo iba a un colegio exclusivamente de mujeres, y sin embargo, digamos, o sea, estaba esa información, pero siempre pensada en términos restrictivos, ¿no? La sexualidad es algo que está ligado a la reproducción o a las enfermedades. O sea, cómo evitamos los embarazos y cómo evitamos enfermarnos, contagiarnos de cosas. En este sentido, digamos, o sea, lo que llamamos ley ESI, en realidad es lo que se enmarca, queda, digamos, o sea, es lo que se crea a partir del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y así es como lo buscamos. Esto es lo que se denomina la ley ESI, la ley 26.150, que es de octubre de 2006, ¿no?, su sanción, que lo que plantea como educación sexual, ¿por qué es integral? Porque articula diferentes aspectos, los biológicos, que están presentes porque son una dimensión, pero además articula otros, los psicológicos, los sociales, cuestiones también vinculadas a la idea de la afectividad, también cuestiones éticas, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad en términos no solamente de cuestión de responsabilidad, sino también de disfrute, como algo que en última instancia está vinculado, en tanto que es una dimensión integral de los seres humanos, también está vinculado a la felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser el ejercicio pleno, ¿no?, de la sexualidad para cada persona? En este sentido, ¿por qué es necesaria esta ley? Porque lo que plantea es establecer un piso común de conocimientos que
todas, los estudiantes tienen que poder tener en torno a estos aspectos. Y esto, digamos, o sea, es una normativa que es para todas las instituciones educativas, sean de gestión pública, de gestión privada, a nivel nacional, y que en lo que se basa, entre otras cuestiones y otras normativas adyacentes, tiene que ver con el derecho de niños y niñas a la información y de adolescentes. Es un paradigma, si lo pensamos, muy diferente, porque acá justamente se corre el eje de lo que tiene que ver con, acá no se prioriza el derecho, ¿no?, de adultos, de padres, de madres, de familiares, a que a los hijos les den información para evitar que se embaracen o que se enfermen. Esto tiene que ver con derecho de niños, niñas y adolescentes a la información, a que tengan conocimientos científicamente validados, actualizados, en torno a la sexualidad. Esto sería, digamos, o sea, lo fundamental, porque ahí es donde se ve justamente este cambio de paradigma y por qué es que entonces hablamos de educación sexual integral. Si pasamos por favor a la siguiente placa. Estos son, en el artículo 3 de este programa aparecen los objetivos, ¿no? Y entonces, acá vemos esto, ¿no? Que, o sea, a lo que está orientada es a la formación armónica e integral de las personas, y además una formación permanente, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, los contenidos actualizados, que estos conocimientos que se transmiten sean precisos, sean confiables, sean actualizados también, y por eso también la necesidad de docentes de la actualización constante, ¿no? O sea, así como hacemos actualización académica, y sabemos que esas cuestiones con las que nos formamos durante nuestra trayectoria educativa no alcanzan, porque constantemente en el campo de la educación, en el campo científico, tenemos renovación de estudios, nuevos enfoques, nuevas producciones. En este sentido, lo mismo ocurre con la educación sexual. Esta cuestión también vinculada a esto, a promover actitudes que sean responsables, ¿no?, en términos del cuidado del otro o de la otra, también del propio cuerpo. Y además, bueno, sigue estando presente, obviamente, esta idea de lo que tiene que ver con poder prevenir, detectar cuestiones vinculadas a la salud en términos sexuales, la salud reproductiva, pero también la salud en general. Y procurar igualdad de trato, dicen, y oportunidades para varones y mujeres. Esto es una cuestión porque no está explicitado, ¿no?, en el escrito lo que tiene que ver con identidades disidentes, y esto es una de las cuestiones justamente por las cuales se plantea que es necesario reformular algunos elementos, ¿no?, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, porque además si lo pensamos, bueno, es del año 2006, todavía no se había sancionado ni la ley de matrimonio igualitario ni la ley de identidad de género, digamos, o sea, entonces hubo un montón de transformaciones más en nuestra sociedad. Y también esto lo tenemos que entender en su contexto, ¿verdad?, en su contexto de creación. Entonces, sí es uno de los aspectos por los cuales se está abogando para que esto se pueda ayornar y adaptar, ¿no?, a lo que serían los tiempos actuales y a las transformaciones tan importantes que está viviendo nuestra sociedad, como, bueno, por ejemplo, la aprobación, ¿no es cierto?, del cupo laboral travesti, trans, ¿no?, para los organismos del Estado. Bueno, la siguiente, por favor. Lo que es, digamos, o sea, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral es el que, como les decía, es lo que da creación, ¿no?, a esta normativa mediante la cual educandos, educandas tienen derecho a recibir esta información, y es obligación por parte de las escuelas el brindarla. Y, digamos, o sea, hay distintos niveles de definición, ¿no?, curricular de estos contenidos. El primero es el nivel nacional, ¿verdad?, que establece los contenidos mínimos, básicos, comunes para todas las jurisdicciones. El siguiente nivel es el jurisdiccional, que sería el de las provincias, porque así como ocurre con los diseños curriculares, ¿no?, estos que nos marcan los contenidos que vamos a trabajar en cada nivel educativo, también, digamos, o sea, las provincias pueden adaptar esos contenidos a sus propias realidades, ¿no?, porque sabemos que en la enorme diversidad que tiene nuestro país hay muchísimas diversidades en torno, ¿no es cierto?, a cuestiones de tradiciones, de geográficas que marcan, evidentemente, diferencias, ¿no?, de una provincia a otra. Y entonces, así como los contenidos curriculares se adaptan, también con lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la educación sexual, siempre y cuando se respete esa normativa básica, esos contenidos mínimos, generales, que tienen que tener
¿no? Todos los estudiantes y las estudiantes. Y el último es el que tiene que ver con el nivel de definición institucional, que este es el de cada escuela, cada instituto, ¿verdad? Vinculado a estos proyectos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se puede implementar esto? ¿Mediante qué proyectos? ¿Mediante qué acciones? Es complejo, ¿no? Es acá donde vemos el nivel más arduo, de mayor complejidad, porque de hecho es al día de hoy que sigue habiendo una enorme demanda y muchas quejas, ¿no? En términos de que esto no se termina de implementar. Que muchas escuelas, digamos, terminan teniendo una interpretación un tanto libre, o está esta idea muy presente de que sobre todo en los niveles inicial y primario se sigue pensando que hay que pedirle permiso a las familias para poder hablar de estos temas. Y en realidad, digamos, o sea, no es así. No es así porque no es que se está trabajando nada por fuera de lo previsto, digamos, o sea, salvo que haya un nivel de improvisación, pero bueno, ese no es el caso, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con un desconocimiento social respecto de lo que implica realmente la educación sexual integral. Es muy habitual, por ejemplo, en el nivel inicial, que dicen, ¿por qué? ¿Cómo se va a enseñar a los chicos, a las chicas del jardín, cuestiones vinculadas a educación sexual? Yo no quiero que se les enseñe, cuando en realidad lo que plantean los lineamientos curriculares para la educación sexual integral es justamente que estos contenidos estén adaptados a la edad, ¿sí?, de las personas que van a recibir estos conocimientos. Entonces, por poner un ejemplo, en el nivel inicial, sobre todo lo que se trabaja está vinculado al reconocimiento de las distintas partes del cuerpo, a poder diferenciar esto que se suelen denominar las partes privadas, porque la idea es proveer a los chicos y a las chicas de un lenguaje común, un lenguaje que puedan compartir con los adultos, porque justamente uno de los principales obstáculos que tenemos con los nenes muy chiquitos es el tema del lenguaje, ¿no? Que a veces quieren decir una cosa, pero no tienen una palabra para expresarlo, y entonces, en este hecho de, por ejemplo, nombrar a las partes del cuerpo, ¿no?, con palabras específicas, permite que en todo caso chicos y chicas puedan comunicar si han tenido algún problema, ¿no? Si alguien ha tocado esas partes privadas o ha invadido su privacidad de alguna manera, y pueda comunicarlo a los adultos para evitar estas confusiones que a veces hay, ¿no?, cuando no hay un lenguaje común. Entonces, por eso también es para pensar por qué tanta resistencia en el nivel inicial, cuando básicamente lo que se están desarrollando son conocimientos de autoprotección. Y también de respeto por los límites del par, ¿no? Del compañerito, de la compañerita. Cuando los niños son muy chiquitos está este problema, ¿no?, de establecer a veces los límites de lo que es el espacio personal, ¿no? Esto de que por ahí se hablan unos encima de otros. Entonces, todas estas cuestiones son las que se trabajan a nivel inicial, y esto es gradual en función, ¿no es cierto?, de los años escolares y de la trayectoria que se va haciendo. Bueno, si pasamos a la siguiente. Bueno, acá hay algunos elementos, ¿no?, respecto de cómo es que se ha ido desarrollando estos momentos. Tenemos en el año 2006 la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Del año 2008 son los lineamientos curriculares para la educación sexual integral aprobados por el Consejo Federal de Educación. Los lineamientos curriculares yo los envié en el mail, igual son de muy fácil acceso, ¿sí? En internet basta con poner lineamientos curriculares y saltan enseguida. Pero los lineamientos curriculares son los que ahí sí nos dictan los contenidos que se van a trabajar en cada nivel: inicial, primario, secundaria y la formación superior. Esto, digamos, o sea, pensado además también en función de las áreas, ¿no? En cada nivel, las áreas o espacios curriculares o materias. Esta cuestión que está especificada para inicial, primaria y secundaria no está especificada para lo que es formación superior, que tiene que ver con la formación docente. Y de esta manera, ahí se establecen cuáles son los contenidos que se van a trabajar y abordar en cada nivel, ¿no? En función justamente de la edad de chicos, chicas, adolescentes. Sí, pasemos por favor al siguiente. Estos son los cuadernos que están para descargar, ¿sí? Yo no los mandé, pero los pueden descargar, si no, los piden.
Estos cuadernos, los cuadernillos, ¿sí? Para trabajar educación sexual integral por niveles, se llama serie de cuadernos ESI, que están por niveles, y que lo que tienen también, tienen ya sus años, ¿no? Nuevamente. Estas cuestiones, estos materiales también tienen sus años, fueron también creados en un momento. En la actualidad, por suerte, se siguen produciendo muchos trabajos, se están revisando estas cuestiones, hay una enorme producción, pero, digamos, o sea, los oficiales serían estos, ¿verdad? Y estos, los que plantean, en realidad son propuestas concretas para trabajar en las salas, ¿no? Entonces tenemos los que son para educación inicial, para educación primaria, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, tenemos el cuadernillo de educación sexual integral para charlar en familia. Este fue impreso y repartido por todos lados, porque acá es donde se dan algunos lineamientos para adultos, adultas, para que vean ahí algunas cuestiones, algunos emergentes que a veces salen en las charlas de cómo trabajar, cómo charlarlo con chicos y chicas, ¿no? Hay pensado para niños y niñas pequeños, hay también para adolescentes, ¿no? Son como algunas ideas, algunas respuestas que dar ante algunas preguntas. Es interesante porque en este cuaderno, el que es para charlar en familia, ahí sí hay una visibilización, no muy profunda, o sea, no muy en profundidad, pero está la visibilización, ¿no es cierto?, de las identidades trans, está ahí presente. Entonces, por eso también es esa cuestión de pensar que a veces hay docentes que dicen, bueno, no, yo no voy a trabajar con eso porque no están los lineamientos curriculares. En realidad, está presente, y la forma en la que están redactados los lineamientos curriculares nos permiten justamente, al hablar del respeto a la diversidad, nos permiten justamente habilitar todas estas cuestiones. Más, ni hablar la normativa legal de nuestro país, ¿no? Que, obviamente, en el cual las identidades trans no pueden padecer discriminación, son sujetos de derecho, como cualquier ciudadano. Entonces, no puede haber ahí una cuestión, digamos, o sea, en torno a invisibilizar o pretender que de eso no se habla o patologizar. Esa es la otra cuestión. Tampoco es posible, ¿verdad?, patologizar. El otro cuadernillo es lo que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos. El cuadernillo es parte de la vida, es un cuadernillo pensado para trabajar educación sexual integral, para, digamos, cuando trabajamos con chicos, chicas, con discapacidad, con diversidad funcional. Este es bien interesante y además porque dentro de todo está como bastante olvidado, porque realmente nuestra sociedad, por suerte también en los últimos años esto ha cobrado mayor visibilidad, pero nuestra sociedad, aparte de ser heteronormativa, también es capacitista, ¿no? Siempre pensábamos como el paradigma de que hay algo que es lo normal y todo lo que se corre de eso es lo minoritario, lo que no requiere tanta atención, sobre lo que no se pone el foco. Y este cuadernillo pone en visibilidad lo que tiene que ver justamente con que la sexualidad es algo que, aparte que nos atraviesa a todos los seres humanos, también se vivencia, ¿no?, de otras maneras, con otras particularidades, en algunos aspectos, para las personas con diversidad funcional, ¿no?, que es un elemento importante de visibilizar y de reconocer, porque si no pareciera que es algo, que el ejercicio de la sexualidad es algo que les es negado, o que no es una necesidad, o que es algo de lo que no vamos a hablar. Bueno, y el siguiente, por favor, lo que nos muestra son los cuadernillos para educación sexual integral en secundaria, que son 2. Insisto, estos cuadernillos ya tienen sus cuantos años, el último, si no me equivoco, creo que es del año 2014, o sea que ya tienen su tiempito de producción. Yo entre los materiales igual les envié un trabajo muy reciente, que es de enero de este año, si no me equivoco, que es una actualización sobre educación sexual integral, derribando varios mitos también, en función de lo que ha sido el escenario de los últimos años en nuestro país, con el movimiento de Ni Una Menos, la visibilización tan fuerte, ¿no?, del feminismo, y cómo estas cuestiones impactan, porque es también algo que ha llevado, por un lado, a que la educación sexual integral se convierta en un reclamo social, y a la vez también esta visibilización es lo que también genera sus resistencias, ¿no? Digamos, o sea, tenemos del otro lado las resistencias frente a esto. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿sí?, de los lineamientos curriculares para la educación sexual integral.
El siguiente, por favor, que como les decía, del 2008, Consejo Federal de Educación. Y acá este es el punto. Lo que hace es plantear, como les decía, los contenidos, ¿sí? Establece un piso común a nivel nacional de los contenidos que hay que trabajar pensando en esto, en que después cada jurisdicción, cada provincia puede realizar los ajustes que considere convenientes en función de su realidad y de su entorno. Y a su vez después lo que tiene que ver con la implementación a otro nivel más, que es el de las instituciones. Siguiente, por favor. Hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta, que es lo que tiene que ver con la transversalidad o la especificidad cuando hablamos de educación sexual integral. ¿A qué se refiere esto? Bueno, digamos, la idea de pensar en la educación sexual integral tiene que ver con tratar de romper un poco con esa lógica, ¿no?, con la que nosotras nos hemos formado, que es esta idea de yo tengo clases de las distintas materias, entonces tengo ciencias naturales, ciencias sociales, o tengo biología, y tengo geografía, y tengo historia, y tengo inglés, y un día, o 2 días, o una vez a la semana, tengo una clase de educación sexual integral, ¿no? Deslindada y aparte de todo lo demás, como que es una cosa aparte. La idea es romper con esa idea. Sin embargo, lo que nos plantean los lineamientos curriculares para la educación sexual integral es que las opciones entre pensar en hacer un encuentro o una actividad específica, o la que tiene que ver con pensarlo en términos que sea una mirada que atraviesa a todos los espacios curriculares, no son mutuamente excluyentes en este sentido. Va a haber situaciones que probablemente van a requerir de una intervención puntual, ¿no? Sobre todo en la secundaria es muy habitual la demanda de estudiantes que proponen o que piden plantear algunos temas, ¿no?, específicos, y entonces se arma una charla o un taller, alguna intervención pensada específicamente para dar respuesta a algún emergente del grupo. Y entonces, por ejemplo, bueno, lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos, desde ya, no es que está mal y que tenemos que dejar de trabajar esos aspectos. El punto es que no podemos reducir, ¿no?, la vivencia de la sexualidad, la escolarización y lo que tiene que ver con la educación sexual solamente a ese aspecto. Cuando hablamos de la transversalidad, lo que se plantea es poder tener este enfoque, esta mirada, con la cual abordamos los contenidos específicos de cada área. Entonces yo, como profesora de historia, cuando tengo que trabajar algún contenido histórico, pensar si estoy teniendo en cuenta, ¿no?, esta perspectiva en torno a, por ejemplo, ver las disidencias o las identidades en la historia, si estoy dando, si estoy planteando los hechos desde una perspectiva política ligada pura y exclusivamente a las acciones de los grandes hombres, y hombres dicho, digo, o sea, con toda intencionalidad, o si estoy ahí visibilizando a otros sujetos sociales que han participado, a los sujetos subalternos, a los sujetos excluidos, como por ejemplo, bueno, las mujeres, pero también los esclavos, los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Trabajadores, trabajadoras. Entonces, esto es una cuestión importante para tener en cuenta, ¿no? Digamos, va a haber cuestiones que requieran de cierta especificidad. De hecho, los lineamientos curriculares plantean esto. Bueno, en el nivel inicial, lo que se espera es que haya un mayor grado de transversalidad y que a medida que se avanza, ¿no?, en los años escolares, es probable que haya cuestiones que requieran de cierta especificidad. Por ejemplo, sobre todo en la secundaria, ¿no?, por esto que planteaba, por los emergentes que tiene cada grupo, y que a veces hay inquietudes que requieren de una respuesta que es específica. Pero una cosa no va reñida con la otra. Tiene que ver con poder hacer este juego, ¿no?, este diálogo, en función de, bueno, de lo que se planifica, de lo que se espera, pero también estar atentos, atentas a las demandas, ¿no?, de los grupos con los que trabajamos. Siguiente, por favor. Entonces, este es el punto y esto es lo que siempre planteamos desde nuestro grupo de investigación, que lo fundamental, lo que tenemos que lograr hacer, la propuesta pedagógica que tenemos que poder llevar adelante es la ESI, la educación sexual integral, con perspectiva de género. Porque si no tenemos una perspectiva de género, vamos a volver, ¿no?, a esas viejas formas en las que la sexualidad se entiende desde una dimensión vinculada a lo biológico,
a lo acotado y no estamos tomando en cuenta la complejidad de la realidad social, ¿no? Vamos entonces a la siguiente, por favor. Acá hay algunas cuestiones, ¿no?, vinculadas a entender a qué nos referimos con la perspectiva de género. Hay algunas palabras que se han popularizado en nuestro país. Por un lado, bueno, la noción... Yo nunca he tenido problemas en pronunciar inglés cuando tengo que hablar con un extranjero o alguien que se perdió, si viajo a otro lado. Acá hablar delante de gente que son docentes de inglés o que están estudiando, para mí es un problema, así que bueno, ténganme piedad ante la pronunciación. Pero bueno, digamos, la palabra empoderamiento, ¿no? Que se ha popularizado muchísimo su uso, sobre todo cuando en un momento la expresidenta habló de esto del empoderamiento, ¿no?, de los ciudadanos, de las ciudadanas, y ahí se empezó a utilizar mucho esta palabra, que esta idea del empoderamiento viene, bueno, justamente, en realidad es un término inglés, del empowerment, que proviene justamente del feminismo sajón, ¿no? Esta noción de pensar en la potencia, ¿no?, que tenemos las personas para poder modificar nuestra realidad, para poder sentirnos que tenemos la capacidad, ¿no?, de tomar las riendas de nuestra vida, de realizar transformaciones, de valorarnos. Esta idea de, justamente, de tomar el poder sería, ¿no? De tomar el poder, pero el propio. Empoderarnos, básicamente. No se ocurriría otra definición, otra forma de expresarlo. Es algo también que, bueno, se ha criticado esta noción porque dice, bueno, habla de una cuestión individualista, ¿no?, que es como el propio empoderamiento, y que excluye a la idea de tratar de construir un diálogo o algo más amplio. Pero bueno, sabemos que tiene que ver, ¿no?, justamente en el uso, bueno, con esta cuestión de pensar en la capacidad, ¿no?, de transformar, de lo que tiene que ver con no solo con el amor propio, pero también este amor propio volcado, ¿no?, al trabajo conjunto para tratar de generar algunas transformaciones que impliquen mejoras sociales, ¿no? Y cuando hablamos de género, también, digamos, o sea, el uso de la noción de género en los términos en los que lo entendemos, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no?, pensadas como lo que tiene que ver con lo que sería esta construcción social en torno a las identidades, ¿no? Pensada el género como esta instancia en la que hablamos de una construcción social que no se identifica con esas dimensiones biológicas, ¿no?, de pensar las categorías de macho y hembra. El género lo que trata es pensar en lo que tiene que ver con la construcción social que hay respecto de las identidades en función de elementos que tienen que ver con cuestiones culturales, históricas, sociales, mandatos religiosos, ¿no? Y en este sentido, esta noción de género proviene justamente del inglés gender, que su utilización en estos términos sobre todo proviene del campo de la medicina, en los años 50, cuando justamente se incorporó esta idea del gender para tratar de diferenciarla de la idea del sexo biológico, de tratar de plantear lo que tenía que ver con que hay una dimensión en la que los seres humanos tenemos identidades que no están definidas, delimitadas por nuestra genética, ¿no?, o por nuestros órganos sexuales, como que hay una dimensión, algo más. En este sentido, si vamos al siguiente, por favor, una autora que es fundamental para las ciencias sociales, para poder pensar estas cuestiones, es Joan Scott, que es una historiadora estadounidense. Ella se ha especializado en lo que tiene que ver con elementos de la historia en Francia, sus últimos libros, digamos, o sea, vinculados a lo que tiene que ver con esta primera parte, estos antecedentes, podríamos llamar, de lo que es el movimiento sufragista, como en la Revolución Francesa muchísimas mujeres accionaron y trabajaron en pos de tratar de conseguir esa equidad que se pregonaba en los principios de la Revolución Francesa, pero que en la práctica no eran tales, porque la libertad, la igualdad y la fraternidad era para los varones propietarios, ¿no?, blancos, y de la cual, digamos, o sea, quedaban excluidos y excluidas
todas las otras personas, ¿no?, que no cumplían con esos requerimientos. Joan Scott tiene este texto, que esta lectura clásica, que es Gender, a Useful Category of Historical Analysis, del año 1986, que justamente ella lo que hace es plantear al género, la categoría de género, como una categoría de análisis válida para el análisis histórico. Hasta ese momento, digamos, se podría decir que lo que predominaba en el análisis histórico para poder entender o comprender qué es lo que marcaban las diferencias históricas, ¿no? ¿Por qué una sociedad es diferente a la otra? ¿Por qué los sujetos se comportan de tal o cual manera? Lo que se consideraba como elemento fundante o determinante es lo que tenía que ver con la dimensión económica y en el análisis marxista la pertenencia o no a determinada clase social. Joan Scott lo que plantea es que es fundamental pensar en la dimensión de género para poder complejizar nuestra mirada sobre el pasado y sobre, digamos, o sea, las sociedades en general, ¿no? Cuando vamos a analizar una realidad social, es fundamental tener presente esta dimensión de género como una variable de análisis. Es muy importante entender que cuando Joan Scott habla del género, ella lo plantea como uno de los espacios, ¿no?, como un factor que genera desigualdad. Ella dice, no es el único factor que genera desigualdad, porque también la pertenencia a una clase social u otra genera desigualdades, también las cuestiones étnicas generan desigualdades. Ella lo que dice es, no es el único, pero es uno de los más importantes por su persistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando analizamos distintas sociedades vemos que hay una cuestión vinculada a lo que tiene que ver con la diferencia de género. Y ella también lo que plantea, que es muy importante, es el hecho de que no podemos pensar el género como una categoría aislada, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva de género, plantea no limitarlo a analizar lo que hacen las mujeres, sino que es una categoría relacional que tiene que ver justamente con los distintos géneros interactuando entre sí, y además también pensarlo en función de la intersección con lo que tiene que ver con la pertenencia a la clase social de los distintos grupos y también la raza. Digo raza porque, bueno, o sea, sabemos que los seres humanos no nos dividimos en razas, que esta idea de la idea de la racialización en términos, o sea, de pensar en los seres humanos divididos por grupos raciales es una falacia que ha llevado a cuestiones nefastas como, por ejemplo, el nazismo. Por eso se produjo mucha resistencia a hablar de razas, porque los seres humanos fundamentalmente estamos atravesados por las cuestiones culturales, ¿no? Y la sociedad en la que nos criamos, los valores, las tradiciones, las religiones, el folclore. Sin embargo, en la última década, las últimas 2 décadas podríamos decir, en lo que tiene que ver con los análisis sociales y sobre todo en particular en el campo histórico, que es al que yo pertenezco, se ha recuperado la categoría de raza en términos de plantear que justamente, bueno, el racismo ha promovido históricamente exclusión, desigualdad, y sobre todo en la sociedad occidental, el racismo ha sido utilizado como bandera para generar la exclusión de determinados grupos sociales. Entonces es importante reconocer esta idea para también visibilizar esa carga negativa que está presente, y en algún punto sería, bueno, hacernos cargo, ¿no?, de estas cuestiones en cómo hemos construido la historia, las sociedades occidentales. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en función de estas cuestiones, la idea sería, entonces ahora sí, pensar un poco en lo que tiene que ver con la educación sexual integral en la formación docente en la carrera de inglés, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que pensar en torno a esto? Ya, digamos, o sea, yendo con mayor grado de especificidad. Siguiente, por favor. Los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, en el último apartado que es en el nivel superior, lo que plantean es que no es el objetivo formar especialistas, ¿no? Que los y las docentes, no es que tenemos que ser especialistas que podamos dar respuesta a todo, ¿no? A todas las cuestiones, todas las preguntas que surjan, todas las dudas que surjan en torno a temas de educación sexual.
pero sí que tenemos que tener algunos contenidos consensuados que todos y todas tendríamos que poder estar en capacidad de explicar, ¿no? Esto sería lo fundamental. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque una de las cuestiones que más cuesta en las distintas capacitaciones y en las distintas instancias que hemos trabajado con el grupo de investigación al cual pertenezco, suele ocurrir mucho esta cuestión en la que cuesta que los docentes y las docentes tengan autonomía a la hora de poder trabajar contenidos de educación sexual integral. Me ha pasado que a veces me invitan de alguna escuela secundaria para charlar de alguna temática específica, me invitan en calidad de especialista, cuando en realidad lo que me proponen es algo que la docente o el docente a cargo del grupo lo puede manejar muchísimo mejor que yo, porque conoce a ese grupo y entonces conoce esas particularidades. Entonces, el riesgo también está en, ojo, no caigamos ahora en que, bueno, cambiamos al especialista de la medicina por un especialista en ciencias sociales o en lo que sea, ¿me explico? Esa es una de las cuestiones que es lo que más nos cuesta. De hecho, muchas veces suele ocurrir que en las capacitaciones estamos arrancando de cero muchas veces, como que hay un desconocimiento o un cierto temor, falta justamente el empoderamiento de pensar que como docentes estamos en condiciones, ¿sí?, de trabajar estos contenidos. ¿Cómo? Formándonos, seguramente, porque esta es una de las cuestiones fundamentales. En mi formación docente yo no tuve educación sexual integral porque yo me recibí en el año 2006. Entonces no tuve formación en estos temas. La formación se fue haciendo a la par, ¿no? Se fue haciendo a la par desde el grupo de investigación, donde trabajamos cuestiones teóricas vinculadas al género e investigaciones empíricas en el área de las ciencias sociales, es que además aunamos nuestro rol como docentes en distintas instituciones para poder pensar este trabajo conjunto, ¿no? Y hacer esta profundización en lo que tiene que ver con esto, justamente con la actualización académica y la formación continua, que es algo que nos interpela siempre como docentes. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Y acá hay algunas cuestiones, ¿no? Como les decía, los lineamientos curriculares para la educación sexual integral nos plantean lo que tiene que ver con la formación docente en el nivel superior, sobre todo con los institutos de formación docente y con el ejercicio de la docencia. No habla de lo que pasa específicamente en las universidades, ¿no? Y ahí plantea algunas estrategias de formación continua que tienen que ver con esto, ¿no? Con los postítulos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer estas actualizaciones, que hay una oferta impresionante, digamos, o sea, en años anteriores un cierto desmantelamiento de lo que tenía que ver con el programa de educación en torno a educación sexual integral, pero digamos, o sea, hay capacitaciones docentes que son gratuitas, se agotan enseguida los cupos, también hay capacitaciones que son pagas, y, digamos, o sea, en los últimos años ha habido una proliferación impresionante porque hay lo que da cuenta, digamos, o sea, de la demanda y de la necesidad que hay en torno a estas temáticas. Desde el grupo de investigación se lanzó ayer la convocatoria, digamos, o sea, presentamos proyectos para trabajar capacitaciones para nivel inicial, primaria y secundaria, desde una convocatoria del Instituto de Formación Docente Almafuerte, y se agotaron los cupos en muy poco tiempo, digamos, o sea, en el transcurso de una mañana ya no había más cupos. Lo que habla justamente de esta necesidad, ¿no? Después lo que tiene que ver con la formación en la escuela, digamos, o sea, en el término, bueno, esto de pensar las jornadas de capacitación, las jornadas de reflexión, también esto que es muy usual y muy habitual entre docentes, que es el trabajo con los pares. Los docentes también nos formamos con otros docentes, con colegas a quienes preguntamos, a quienes vamos viendo, con quienes compartimos experiencias, con quienes compartimos materiales. Esto es, digamos, o sea, el quehacer, el métier docente por excelencia, ¿no? El trabajo en conjunto. Porque en realidad, digamos, o sea, uno se prepara para trabajar su materia, pero sabemos que esto no es así, digamos, o sea, que justamente estamos en un diálogo constante, que ahí es donde más crecemos, ¿no? Y además en este diálogo justamente también con estudiantes que son quienes nos interpelan y nos obligan a estar constantemente pensando y planificando y modificando las estrategias, ¿no? Y en los institutos de formación docente, algo que suele ser bastante habitual es las carreras docentes suelen tener espacios curriculares que se llaman o trayectos de formación orientada, TFO, o
EDIs, espacios de definición institucional, en los cuales la comunidad educativa vota los contenidos. Por ejemplo, en el Instituto 19, en el que yo me encuentro trabajando, y en el Instituto 63, en Coronel Vidal, se votaron en distintas carreras y uno de los contenidos que ganó fue la educación sexual integral, en el cual yo me encuentro trabajando. Entonces, digamos, en los institutos de formación docente, en estos institutos de formación docente, se ve la necesidad de la formación en educación sexual integral para quienes se están formando como docentes y se lo suple en espacios específicos, ¿no? Porque son necesarios estos espacios específicos, pero a la vez lo que es fundamental es no perder de eje que en cada una de las materias que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo materias del área de las ciencias sociales en distintos profesorados, y es fundamental que en esas materias, por ejemplo, en la didáctica, yo tenga presente la perspectiva de género, ¿no? Y que no quede acotado solamente a ese momento o a ese trayecto de formación, porque además estos trayectos de formación, al ser orientados y se votan, tienen una vigencia de 3 años, después de los cuales se puede modificar. Es decir, no son espacios que están actualmente en la currícula obligatoria. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa si lo pensamos en el caso de la universidad con los seminarios, ¿no? Y entonces acá pasamos al siguiente aspecto, por favor, el de lo que tiene que ver con la universidad, con la formación docente en la universidad, con la formación en educación sexual integral. ¿Qué es lo que ocurre? En la universidad tenemos, ¿no? O sea, la universidad básicamente lo que tiene es libertad de cátedra. Entonces no hay unos lineamientos sobre lo que hay que enseñar, ¿no? En la universidad. No hay una disposición nacional de que, bueno, hay que enseñar tal y tal contenido, sino que cada cátedra elabora sus proyectos en función de un plan de estudios que es consensuado, trabajado, revisado, ¿no? Por la comunidad universitaria, por los distintos cuerpos. Y el tema es que en la universidad, ¿no? Tenemos materias como seminarios, depende, digamos, o sea, de la carrera. Yo pienso en historia, por ejemplo, los problemas teóricos metodológicos, que son materias curriculares, pero cuyo tema, ¿no? Cuyo contenido va variando de cuatrimestre en cuatrimestre. Y entonces así es como hay ofertas vinculadas, por ejemplo, del grupo de investigación. En el primer cuatrimestre dimos un seminario sobre educación sexual integral con perspectiva de género para las ciencias sociales. Este era orientado específicamente a carreras de formación docente. Otros años hemos trabajado seminarios de formación teórica en lo que tiene que ver con cuestiones de género vinculadas a los aportes del feminismo. En algunos casos ha sido específico para, por ejemplo, la carrera de historia, en otros casos para otras carreras de la Facultad de Humanidades. Pero el punto es eso, no es algo que esté presente, digamos, o sea, en la currícula de manera obligatoria. Y el punto está en que si bien son necesarios, insistimos, estos espacios específicos para profundizar en elementos, ¿no? Que, por ejemplo, esto, bueno, un seminario sobre feminismo es algo que probablemente en una materia vinculada a educación sexual integral no puede haber ese nivel de profundidad. Entonces, si, por ejemplo, alguien quiere saber sobre teoría feminista, estas instancias de formación específica son válidas, importantes, pertinentes, pero una de las cuestiones por las cuales siempre planteamos qué es lo que tiene que poder estar presente en la universidad es justamente la transversalización. Es decir, que todas las materias tengan presente la perspectiva de género como una dimensión, ¿no? A la hora de elaborar sus proyectos de cátedra. Esto quiere decir que cuando hablamos de la transversalización y la incorporación de la perspectiva de género, no se puede limitar a una unidad en la que yo hablo de cuestiones específicas de género o a incorporar 3 autoras mujeres y con eso ya incorporé, ¿no? El cupo, por decirlo de alguna manera, sino que el punto está en esto, ¿no? En pensar en la importancia de poder tener esta mirada que atraviese esos contenidos y que esos contenidos estén planteados desde esta mirada problematizadora de lo que implica la dimensión de género, ¿no? En términos, por ejemplo, de la producción del conocimiento. ¿Por qué justamente hay ámbitos de conocimiento donde pareciera que no existen las mujeres, ¿no? Que no ha habido producción científica o académica, ¿no? De las mujeres, cuando en realidad muchas veces esto tiene que ver con cuestiones de invisibilización. Entonces eso tenerlo presente como una dimensión que tiene que poder problematizar nuestro ejercicio, ¿sí? Docente. Esto es una de las cuestiones fundamentales. De nuevo,
la transversalidad no está reñida con la formación específica, son dos elementos importantes, pero a lo que tenemos que poder aspirar es a lograr la transversalización. Bueno, si vamos a la siguiente, por favor. Y acá yo les quería presentar algunos elementos, algunas cuestiones como para pensar la educación sexual integral en la sala, si estamos en nivel inicial, o en el aula, porque las particularidades también de lo que tiene que ver que como docentes de inglés, ¿no? Digamos, o sea, bueno, si bien hay un perfil universitario también, digamos, o sea, después se trabaja en institutos privados, ¿no? En los cuales hay una variedad de edades, de grupos. Y entonces acá la idea es pensar algunas cuestiones de cómo podemos pensar algunos temas, algunos contenidos que trabajamos, teniendo presente, ¿no?, esta perspectiva de género. Sí, pasamos por favor a la diapositiva siguiente. El principal problema que tenemos en la carrera de inglés son los contenidos. ¿Qué es lo que enseñamos? Porque ¿qué es lo que pasa? Los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, que están divididos por áreas y por espacios curriculares, no nos hablan de qué es lo que tenemos que trabajar en inglés. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo es que se trabaja desde otras áreas? Por ejemplo, yo en historia. Si yo tengo que dar historia en 5º año, me fijo en función de la orientación, ¿no? Y la modalidad, voy a los lineamientos curriculares, veo qué es lo que se enseña para esa área, para ese año, y voy al diseño curricular para 5º año en historia, ¿no? La modalidad que corresponda, veo cuáles son los contenidos que tengo que trabajar, los contenidos curriculares, y yo hago un cruce entre los dos. Y entonces de esa manera yo sé cómo trabajar. En el caso del profesorado de inglés no tenemos sí los diseños curriculares sobre lo que tenemos que trabajar, ¿no?, en cada nivel, en las escuelas, pero lo que no tenemos son los lineamientos curriculares específicos para educación sexual integral. Entonces, ¿cómo es que tenemos que pensar o cómo podemos trabajar estas cuestiones? Entonces, si pasamos, por favor, a la siguiente. Bueno, esto es lo fundamental. Lo que tenemos que tener acá, lo que nos va a servir es justamente esta perspectiva transversal. Que a todos nuestros contenidos y que todos los temas que vamos a trabajar, lo hagamos con una perspectiva de género, ¿sí? Que incorporemos esta mirada problematizadora y que una vez que la incorporemos ya vamos a ver las cosas de otra manera y, bueno, por lo general no hay vuelta atrás, ya después empezamos a analizar todo en estos términos, ¿no? Entonces ya después las publicidades que nos parecen machistas, que por ahí antes no nos dábamos cuenta, determinados registros que antes nos parecían que estaban bien, o chistes con los que antes nos reíamos, de repente ya no. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, una cuestión está vinculada al tema del trabajo con imágenes, ¿no? Que tal vez no vamos a trabajar específicamente con imágenes, pero es bastante habitual que como docentes utilizamos imágenes para ilustrar, ¿no? Como decir, bueno, no sé, tengo un aula virtual, ahora, por ejemplo, sobre todo que estamos a full con las aulas virtuales, y entonces yo elijo una imagen para ilustrar lo que es la portada, y a veces esas imágenes, ¿no? O sea, corremos a veces es muy fuerte la tentación a veces de utilizar el primer resultado que nos arrojó el buscador de Google. Y el punto es que podamos tener una mirada crítica sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos por favor a la diapositiva siguiente, hay un texto que es de Diana Rigo, yo no lo incorporé, si después les interesa se los puedo pasar, que se titula, es un artículo que plantea esto, aprender y enseñar a través de imágenes, desafío educativo. En términos de que ella lo que plantea es que justamente podemos utilizar las imágenes como una instancia de aprendizaje, ¿no? Como un elemento, como un recurso potente, que no sea solamente la ilustración de eso que yo estoy diciendo, que no sea una imagen que acompaña, sino que podamos trabajar y analizar la imagen en sí misma como un recurso pedagógico. Porque si analizamos, ya sean, por ejemplo, obras de arte, ¿no? Que digamos, o sea, en el profesorado en inglés es bastante habitual esto de hacer recorridos históricos, ¿no? Analizar la historia de Inglaterra, por ejemplo. Es importante, por ejemplo, poder pensar que los retratos, ¿no?, de determinados reyes, de determinadas dinastías, se pueden utilizar como un recurso en sí mismo de análisis para ver algunas representaciones que nos dicen esas representaciones pictóricas sobre la cultura y la sociedad de su época, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces esto que plantea la autora, bueno, que no sea solo mirar por mirar, que no sea un elemento decorativo, sino que sea algo que nos sirva justamente para trabajar.
Y acá la autora lo que plantea es que así como nosotros y nosotras guiamos a los estudiantes, a las estudiantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la lectura de textos escritos, por ejemplo, mediante guías, que hagamos lo mismo con las imágenes, que presentemos preguntas, que guiemos ese análisis, ¿no? Porque el problema es eso, si no, ¿cómo podemos llegar a lecturas contextualizadas? Porque el tema está en es como que uno dice, bueno, busca información sobre la Guerra de las Dos Rosas. Bueno, Internet ahora, Google, descargo 15 páginas, pero no tengo idea qué descargué. Tenemos que orientar esa búsqueda, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, buscame determinado aspecto, determinada dinastía, no sé de qué año a qué año, así como tenemos que focalizar, ¿no? En esa búsqueda de información, así como focalizamos en las lecturas de textos escritos y que tenemos, o cuando visualizamos una película o un documental, que tenemos que poder puntualizar qué es lo que pretendemos que vean de ese registro, además de compartir después lo que son las miradas propias, pero con las imágenes, ¿no? Pensar en esto, en poder ayudar a que se formulen hipótesis, a que estudiantes puedan tener una mirada un poco más compleja, ¿no? A la hora de mirar esa imagen con la que vamos a trabajar. Por eso también es importante ver bien las imágenes, si por ejemplo son cuadros, si son obras pictóricas, saber bien quién, la autoría, saber su contexto de producción, justamente para que eso pueda profundizar la mirada, pueda complejizar el análisis y tengamos además un soporte, ¿no? Para evitar, si no, estas lecturas que no nos dicen nada, ¿no? O sea, si uno ve, una vez en un seminario me pasó que nos ponían una imagen de un hombre blanco pisando una cabeza de tigre en blanco y negro y nos preguntaban qué nos decía la imagen. Y qué sé yo, porque eso podía ser tanto una imagen generada en un estudio fotográfico el año pasado, podía ser un Photoshop, o podía ser algo que nos estaba remitiendo a lo que tenía que ver, por ejemplo, con las campañas en la India por parte de las distintas ocupaciones, ¿no? Por parte de Inglaterra. Entonces, esa lectura descontextualizada no sirve. Poner la imagen y decir, ¿qué ves acá? ¿Qué sé yo? O sea, ¿de dónde salió? ¿Qué es esto que me estás mostrando? Bueno, siguiente, por favor. Algunos pequeños ejemplos les pongo, hay un montón, pero por ejemplo, una cuestión fundamental es que podamos tener una mirada crítica y evitar lo que son las representaciones estereotipadas cuando pensamos en educación sexual integral, que es algo muy habitual. Por ejemplo, en la historia. Esta imagen se supone que representa la prehistoria y si nos fijamos, es una imagen tremenda porque ahí no hay ningún elemento de realidad, ¿no? Lo que vemos en realidad es la idea, el prejuicio, ¿no? Respecto a analizar el pasado desde la mirada de las sociedades occidentales de la actualidad. Entonces ahí vemos una división de roles entre el varón, que en este caso no provee provee el sustento de la familia, no mediante un sueldo, porque todavía no estamos en una sociedad capitalista, pero sí trayendo el alimento, ¿no? El varón que sale de casa. La mujer que está cocinando con los nenes, jugando, la nena es la que está ayudando a la mamá, ¿no? O sea, la representación de la familia tipo en la prehistoria, la idea de la vivienda. La mujer, fíjense, con el cuerpo cubierto según los parámetros actuales occidentales, ¿no? El pudor occidental, de los pechos. Cuando nada de esto, ¿verdad? Se podía pensar en esos términos ni para la prehistoria, ni tampoco para otras sociedades, ¿no? Porque ese es el punto. Es como a veces estas representaciones por ejemplo, del medioevo, la mujer en la casa y el hombre arando en el campo, cuando en realidad ahí la división de roles era difícil pensarla en sociedades campesinas que tenían que sobrevivir, en las cuales, o sea, se trabajaba a la par, ¿no? Tal vez sí podemos pensar esas cuestiones vinculadas a lo que tenía que ver, por ejemplo, con la nobleza, ¿no? Donde, bueno, las mujeres, por lo general, no iban a la guerra, aunque tenemos casos como, por ejemplo, el de Juana de Arco, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Siguiente, por favor. También la de pensar a veces cuando utilizamos imágenes, que tengamos cuidado en la selección de, por ejemplo, que no sean imágenes estereotipadas, por ejemplo, en la vinculación a lo que tiene que ver con las profesiones, ¿no? Entonces, esta idea de que, bueno, el varón es el médico y la mujer es la enfermera, que está asociado a una visión muy tradicional, que se perpetúa mucho, sobre todo en los nenes chicos, porque además la enfermería ha tenido una impronta en términos de que, bueno, implica la abnegación, esto vinculado al rol maternal, mientras que el médico es, ¿no? En el imaginario social sería el que ha estudiado más o el que tiene mayor experticia, cuando en realidad son profesiones específicas que tienen sus características particulares y que además esto perpetúa una cierta imagen que no permite visualizar que hay muchísimos varones enfermeros, muchísimas mujeres médicas y que no es una cuestión
digamos, o sea, para pensar en términos de la perpetuación. Como este, hay un montón de ejemplos más, pero este es uno de los que más se ha visibilizado actualmente, ¿no? En función del tema de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, la siguiente, por favor. Otra más como un ejemplo, bueno, la más habitual, la idea de la familia. Cuando hablamos de familia, como si existiera una forma familiar única, esta la de la familia tipo, inclusive hasta el perro, ¿no? Esas representaciones así de pensar siempre en una familia en las cuales vemos, aparte de la representación de la familia tipo, ¿no? Un nene, una nena, papá y mamá, que no dan cuenta de la diversidad, ¿no? En términos de que, bueno, la familia es una construcción social, tenemos que hablar de diversidad familiar, porque la organización, digamos, o sea, de la domesticidad es diferente, ¿no? En cada grupo familiar, digamos, o sea, qué es lo que se entiende por familia, digamos, o sea, tenemos por un lado el estereotipo o el modelo de familia, que es un modelo que se ha pensado como un ideal al cual todos tendríamos que pertenecer, en el cual el varón es el proveedor, la esposa es el ama de casa y los chicos van a la escuela, y no se piensa en otras posibilidades o en otros arreglos familiares, cuando lo que vemos es que en realidad las familias son muy diversas, ¿no? Y que, digamos, o sea, estas imágenes, además, muchas veces, hagan después el ejercicio y pongan familia, buscar familia, y van a ver que los primeros resultados que saltan de imágenes en el buscador de Google suelen ser familias blancas, rubias, ¿no? Son las primeras imágenes que aparecen. Y si aparecen familias que no son rubias, aparece toda la familia, en la cual son, por ejemplo, todos morochos, todas morochas, como que hay una idea así de unificación, ¿no? No se mezcla, cuando en realidad sabemos que esa no es la realidad, ¿no? Entonces, esto también es un elemento para tener en cuenta, ¿no? El tema de, bueno, estas representaciones estereotipadas, porque las imágenes también construyen sentidos, ¿no? A su vez, están construidas en un determinado contexto y están construidas con un sentido, pero a su vez también cuando miramos y reproducimos, construimos también sentidos de interpretación. Por eso es importante poder tener esta mirada crítica. Siguiente, por favor. Y acá algunas cuestiones que es lo que tiene de particular y de interesante la enseñanza, el aprendizaje del inglés, que es lo que tiene que ver con la literatura. La literatura inglesa tiene algo muy positivo, que es que cuenta en su haber grandes escritoras que son consideradas fundamentales en la literatura universal, ¿no? Que a veces en otros escenarios esto no ocurre, ¿no? Entonces esto es un elemento, una ventaja que hay, ¿verdad? Porque además a veces algunos textos, algunas lecturas, algunos libros que se leen habitualmente, ¿no? Que son textos clásicos, que son libros de texto justamente, se podría decir, y que nos dan la posibilidad de pensar un montón de cuestiones para leerlos, releerlos desde una perspectiva de género. Siguiente, por favor. Una autora fundamental, Mary Wollstonecraft, ¿no? Que no es la autora de Frankenstein. Ella es la madre, ¿no? De Mary Wollstonecraft, de Shelley, o Mary Shelley, porque ella utilizaba el apellido de su esposo, el poeta Percy. Mary Wollstonecraft es un personaje súper interesante porque es una mujer que no vivía de acuerdo, ¿no? A los cánones de la época, a lo que se prescribía para el rol femenino. Ella es una mujer que desde muy joven quería hacer la suya, digamos, tuvo muchas parejas por fuera del matrimonio. El padre de Mary era sí, ahí sí, su esposo legal con el que se había casado. Siempre ella vinculada a los círculos literarios, muy interesada en la filosofía. Y es una autora muy importante en algunos elementos que tiene que ver con entender algunas cuestiones vinculadas a problematizar la idea del género. Ella tiene esta obra, A Vindication of the Rights of Woman, en el cual la vindicación de los derechos de la mujer ha sido traducida acá, en el cual ella ahí hace toda una defensa, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con el género femenino, porque ella lo que plantea es, bueno, cómo las mujeres han sido excluidas de la sociedad y mediante qué argumentos las mujeres son excluidas de la sociedad. Y uno de los argumentos es que, bueno, que las mujeres son tontas, ¿no?
las mujeres son tontas, no tienen capacidad intelectual. Y ella dice, es verdad, uno ve y las mujeres somos frívolas, nos preocupan cosas muy vanas, nos preocupamos por la ropa. Ahora, ¿eso a qué se debe? A que no nos dan la posibilidad de educarnos. ¿Qué pasaría si a las mujeres se les permite educarse de la misma manera que se les permite a los varones? ¿Qué pasaría además si a las mujeres se les permite ejercitarse? Porque esta es una de las cuestiones fundamentales. Las mujeres que tenían que utilizar esos corsets que les apretaban hasta las ideas, esas faldas con esos miriñaques que impedían cualquier clase de movilidad, la imposibilidad de usar pantalones evidentemente no iba a permitir poder treparse a los árboles. Entonces, esa imposibilidad, ¿no? Como todo un encorsetamiento literal respecto de lo que tenía que ver con la posibilidad de desarrollar, ¿no? Esos cuerpos de otras maneras. Entonces ella dice, ¿qué pasaría si a las mujeres nos dieran la posibilidad? Entonces es un planteamiento sumamente interesante. Y de hecho, justamente, hay una autora que es Nuria Varela, que tiene un libro que se llama Feminismo para principiantes, donde ella dice que en Mary Wollstonecraft se puede pensar que hay como un primer germen de lo que sería esta idea del género, en términos, si bien no está explicitado, no se utiliza la palabra gender, sí la noción en términos de pensar que hay elementos que tienen que ver con la cultura, que hay cuestiones que están vinculadas a roles que son socialmente asignados y que se tienen que poder transformar, que no provienen de la naturaleza, que tienen que ver con la desigualdad de oportunidades. Es una autora sumamente interesante, además eso, para indagar también lo que tiene que ver con su vida, porque ella se desarrolló en un montón de trabajos considerados femeninos, ¿no? Para la época, ella fue institutriz y escribió muchos manuales de comportamiento para señoritas que, digamos, o sea, estaban en instituciones educativas para mujeres con las limitaciones que esto implicaba, ¿no? Una preparación para las tareas domésticas, algunas nociones básicas de literatura, pero de las artes pensadas en términos de ocio y de cuestión recreativa y de entretener, ¿no? a los varones de la familia, a que las señoritas pudieran mostrar sus encantos en sociedad para conseguir un buen marido. Y ella escribía estos manuales porque era algo que le daba plata, básicamente, ¿no? Porque podía vivir de esto, porque eran manuales muy de muchísima circulación en la época, los manuales de buenos modales y de comportamiento. Pero ella en su vida se manejó siempre por otros carriles. Entonces, una autora muy importante, ¿no? que nos puede permitir pensar algunas de estas cuestiones, ¿no? Que si nos enfocamos en su obra, pero además si la pensamos, y además también a Mary Wollstonecraft, no todas las autoras que hablan de lo que tiene que ver con la historia del feminismo y las olas, no muchas la reconocen como una precursora, pero hay autoras que sí, que la plantean, bueno, como es una precursora del movimiento sufragista, ¿no? Siguiente, por favor. Otra autora, ¿no? Jane Austen, que ella también, digamos, o sea, es considerada una autora fundamental, con muchas de sus obras, en términos de la literatura universal. Se han hecho un montón de películas respecto de sus obras y se siguen haciendo. Y que es una autora que es bastante criticada, podría decirse, en términos de que, bueno, es una autora que ella escribe desde su vida burguesa y desde ahí desarrolla sus personajes y que en realidad nunca vivió otras cuestiones, ¿no? Entonces ella lo que hace es ilustrar la sociedad de su época y de su círculo social, básicamente. El punto es que algunas revisiones de sus obras, bueno, plantean, digamos, o sea, personajes femeninos que hacen cuestiones interesantes, ¿no? Son personajes femeninos que son personajes fuertes, que en algunos puntos no se ajustan a lo que son los convencionalismos de lo esperable, ¿no? Para el rol femenino. Sin embargo, sus protagonistas se casan, ¿no? Al final se casan. Pero también que es importante poder pensar a esta autora, ¿no? Y poder analizar estas cuestiones de las obras, qué podemos recuperar de cuánto había de crítica, ¿no? A lo que tenía que ver con los roles de género, con lo que podríamos llamar el machismo de su época, ¿no? Y esto, lo fundamental de poder también analizar las obras en su contexto. Y hay también quienes dicen que ella en realidad, en sus obras, en realidad estaba manejando la ironía y lo que estaba haciendo era un poco retomar la posta de esas cuestiones que había planteado Mary Wollstonecraft, ¿no? Es una interpretación, pero digo, por ahí nos sirve como algunas pautas para poder revisar a estos clásicos, a estas clásicas de la literatura, con otros elementos que complejicen un poco la mirada, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá creo que es un texto así fundamental
¿no? En la lectura, digamos, o sea, quienes estudian inglés, inclusive quienes estudian instituto, siempre en algún momento, la obra, libro impresionante, libro maravilloso, digamos, o sea, con toda justicia, esta autora está incorporada como está, digamos, o sea, considerada una autora, una escritora digna de pensar en términos de que ha contribuido a la literatura universal de todos los tiempos, ¿no? Con su obra Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, que también se habrá tenido películas y adaptaciones. También estas, cuando vemos las películas, una cuestión interesante también para pensar es las películas también cuando se producen en distintos momentos, ¿no? En distintas décadas. También es interesante, si hacemos una contrastación entre una película y un libro, muchas veces cuando vemos una película, la película ha sido producida en un contexto en el cual muchas veces nos está hablando más que del libro en sí, nos está hablando del contexto de producción de esa película, ¿no? Y cuál era el imaginario social en ese momento. Entonces también es una cuestión interesante como para pensarla. Bueno, esta autora, digamos, o sea, con este libro maravilloso, impresionante, una mujer muy joven, también, digamos, o sea, con muchas particularidades en su vida, una biografía bien interesante también para pensar en ese hogar en el que ella se crió, digamos, o sea, con muchas rigideces, esta cuestión también de haber muerto muy joven, la relación con su hermana, hay un montón de elementos para pensar. Este libro que es maravilloso, que además, o sea, generó muchísima resistencia en la época porque se lo consideró, ¿no? Por estas pasiones que desata y estos personajes tan potentes, que además no son buena gente, ¿no? Se lo consideró, digamos, o sea, como una salvajada, como una cosa pasatista, y llevó mucho tiempo que se lo considerara realmente con que se lo pudiera juzgar con la calidad literaria que representaba, ¿verdad? Y algo que es interesante, estas tres autoras de las que hemos hablado aquí, todas, en algún momento de su vida, tuvieron que utilizar un seudónimo masculino para poder publicar sus libros. Entonces, esto es un elemento también que podemos y que debemos tener presente cuando trabajamos con estas cuestiones, ¿no? Por suerte, la literatura inglesa nos permite muchísimo trabajar todos estos temas. Y es fundamental, la primera publicación de Cumbres Borrascosas fue, ¿sí?, con el seudónimo de Ellis Bell. Pero todas estas autoras en algún momento utilizaron un seudónimo masculino. Quien no lo utilizó fue Mary Wollstonecraft de Shelley, ella fue la única, así que no utilizó un seudónimo masculino, pero bueno, por otros motivos, ¿no? Por otras cuestiones. Pero es sumamente interesante pensar todos estos elementos, ¿no? Siguiente, por favor. Hay un texto muy, muy interesante y muy bueno que nos da algunas pautas como para pensar cómo analizar desde una perspectiva histórica, cómo hacer para poder analizar con una perspectiva de género el pasado. Porque también sabemos que en el profesorado de inglés, la formación justamente en indagación en historia de Inglaterra, digamos, o sea, es un elemento fuerte, un elemento importante. Entonces, ¿cómo podríamos pensar una perspectiva de género? Este texto de Karina Felitti y de Graciela Queirolo es la introducción a este libro Cuerpo, Género y Sexualidades a través del tiempo. Esa es la introducción al libro que se llama Género y Sexualidades en las tramas del saber, revisiones y propuestas. Este libro es muy interesante porque se sacó en el año 2009, ¿sí? Y es una de las primeras propuestas sistemáticas para trabajar educación sexual integral en distintas áreas, ¿no? Son propuestas definidas y pensadas. Y acá, digamos, o sea, bueno, justamente ahí hay una imagen del movimiento sufragista, que es algo que podríamos también pensar para trabajar, ¿no? Y entonces, por favor, la siguiente. Las autoras nos plantean algunos elementos y ellas dicen, bueno, el conocimiento histórico lo que nos permite es poder visibilizar situaciones y experiencias que antes estaban ocultas, ¿no? Y además, esto nos permite poder cuestionar la naturalidad de algunos elementos, de algunas cosas que se dan por hechas. En realidad, cuando hacemos un análisis histórico, vemos que las cosas que hoy son así no fueron siempre de la misma manera. Y si algo no ha sido siempre de la misma manera, quiere decir que también lo podemos transformar en la actualidad. Y esto es creo que de las enseñanzas más importantes de la historia, ¿no? Bueno, las cosas no vienen dadas porque sí. Hubo todo un proceso de construcción. Y si hay un proceso de construcción, también puede haber un proceso de derribar y construir de nuevo si es que podemos construir cosas mejores, ¿no? Y ellas dan pautas para poder tener en cuenta cuando vamos a analizar el pasado con perspectiva de género y plantean estas cuestiones. Esto que decíamos de la transversalización, la transversalidad, no evitar la fragmentación, no armar un capítulo aparte, ¿no? O un apartado que sea historia de las mujeres, historia del género,
sino que podamos tener esta mirada transversal, que no sea algo que se agrega, porque ese es el problema. Si no pareciera vemos la materia y vemos lo importante, y esto es el complemento. Ese sería el asunto, ¿no? Poder romper con esa lógica, que es todo un ejercicio, ¿eh? Ojo, es todo un ejercicio que lo hacemos diariamente, que quede claro, no es que, bueno, me sale natural, es un producto de una reflexión constante, porque además hemos sido formateados y formateadas, ¿no? En determinadas pautas, que también cuesta mucho romper con algunas lógicas, ¿no? Esta cuestión también, comprender al género en la complejidad. Esto que decía John Scott, es una categoría relacional, y no podemos tampoco identificar género con mujeres, que si hacemos un análisis de género es porque vamos a analizar solamente mujeres. No, es analizar, en todo caso, y tener en cuenta que la condición femenina en determinados momentos implicó cuestiones vinculadas a la desigualdad, pero también pensar cómo los varones vivenciaban, ¿no? En esos contextos, y que los comportamientos no han sido siempre estancos o unívocos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto, fundamental, que también nos advertía John Scott, articular las categorías de análisis, género pensado en función a lo que tiene que ver con otros elementos como la clase, la pertenencia étnica, pero también la cuestión de las edades, ¿no? Digamos, o sea, no es lo mismo en el pasado lo que implicaba ser niño, ser adolescente, como en la actualidad, ¿no? Digamos, o sea, hay también una cuestión que tiene que ver con la cuestión etaria, que también marca diferencias, ¿no? En torno al acceso a los derechos, en torno a la visibilización de determinados reclamos y de determinadas cuestiones. También tener en cuenta la nacionalidad, la diversidad cultural, religiosa, etcétera, ¿no? Entre todas estas cuestiones. Articular las dimensiones de análisis. Variar las fuentes, ¿no? Para pensar la historia, digamos, o sea, no solamente las fuentes escritas, sino que todo puede ser válido y legítimo. Por ejemplo, el análisis de publicidades, para pensar lo que tiene que ver con cuestiones de revisar estereotipos de género, es impresionante y es un recurso muy bueno el de utilizar publicidades. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las que son las ilustraciones de Norman Rockwell, ¿no? De Coca-Cola, ahí tenemos como estereotipos de género y de familia a full, y algunas cuestiones así como para poder pensar en esa época dorada, ¿no? Considerada como la época dorada del capitalismo, y de lo que tenía que ver con el American Way of Family y el American Way of Life. Bueno, eso, por ejemplo, nos sirve muchísimo como para poder revisar y pensar algunas cuestiones. También, bueno, pensar en lo que tiene que ver tal vez con las periodizaciones, reflexionar sobre eso, nos llamar la atención. Hay las periodizaciones clásicas de la historia, tienen que ver en realidad con una cuestión operativa. Sabemos que así como la cuestionamos en términos de que, bueno, no es que empieza una cosa y termina la otra, las transformaciones son de más largo plazo, también podríamos pensar cómo se construye la historia de la humanidad y qué hechos son los que se consideran los fundamentales, por qué, desde qué perspectiva se está contando o analizando la historia. Esta cuestión, cuando se habla de la historia del hombre, y en realidad estamos hablando de la historia de la humanidad, pero digamos, o sea, la expresión historia del hombre se ha utilizado y muchas veces la seguimos encontrando en libros de texto, se sigue utilizando. O, por ejemplo, hablar las ciencias sociales son las ciencias del hombre. Lo digo porque me viene a la mente porque es algo que me pasa en mesas de examen, que los estudiantes me lo dicen porque, claro, está en un texto que yo les di. Y entonces es hacer esa salvedad y decir, miren cómo se me pasó este detalle, y decirles, bueno, esta lectura fue escrita en otro momento, cómo tendríamos que hablar, ¿no? Si vamos a trabajar como docentes, tener estos registros, ¿no? Y estas cuestiones, esto de poder cuestionar siempre lo que son las ideas, las naturalizaciones. Esta idea de que esto siempre ha sido así, de que las cosas no se modifican, de que esto viene así, digamos, o sea, no sé, las mujeres tienen instinto maternal porque son mujeres, entonces todas las mujeres quieren tener hijos y la que no quiere tiene un problema. Bueno, poder romper con estas lógicas, con estas ideas preconcebidas, que también implica romper con nuestros prejuicios, con nuestra formación, ¿sí? Porque, digamos, o sea, nadie bajó de una nave espacial, no venimos de un repollo, todos tenemos, todas, todos tenemos una formación contextual, y estamos, digamos, o sea, inmersas en determinadas lógicas con las que tenemos que lidiar todos los días, batallar, ¿sí? Cuestionarnos, preguntarnos todo el tiempo, ¿sí? Siguiente, por favor. En este sentido, de nuevo, volvemos a Graciela Morgade, ¿no? Que retomando lo que decía John Scott, retomando lo que planteaban Felitti y Queirolo, entender estas cuestiones, que cuando hablamos de perspectiva de género, entender al género como una categoría relacional, ¿sí? Lo femenino y lo masculino está nombrado en un marco de relaciones de poder. Este es el punto. Y también pensar
que no hay que tener esa visión inocente en términos de que, bueno, los hombres son malos y dominan a las mujeres, sino que en realidad es mucho más complejo, porque cuando pensamos en incorporar cuando incorporamos las otras variables de análisis, ahí lo que vemos es que las relaciones de poder justamente que se tejen son múltiples, ¿sí? Por ejemplo, si lo pensamos en términos de, no sé si vieron la película, que ya tiene sus cuantos años, yo siempre digo, la película es nueva, no es nueva, ya tiene una década capaz, probablemente, la película The Help, que acá fue difundida creo que como Criadas y Señoras, bueno, ahí nos plantea esa cuestión de las afrodescendientes que trabajaban en el servicio doméstico en Estados Unidos a mediados del siglo XX, cómo eran oprimidas por estas mujeres de esa clase media alta, estas mujeres blancas, que entonces eso implica esa dimensión compleja de las relaciones de poder. Ojo, porque las mujeres pueden estar oprimidas por el hecho de ser mujeres, pero hay mujeres que están en una mejor situación que otras, ¿no? Por su pertenencia a la clase social, por su pertenencia étnica, y que ellas mujeres a su vez son opresoras. Entonces, eso es importante para pensar en esta dimensión de complejidad. También para correr a las mujeres del lugar de víctimas. Porque cuando uno es una víctima, no tiene la capacidad de ser agente, no tiene la capacidad de agencia, y que es esta justamente de poder transformar la realidad, tomar decisiones en marcos que muchas veces no hemos elegido, pero cierto margen de decisión, ¿no? O de correrme de algunos mandatos. Y esta otra cuestión que plantea la autora es que cuando hablamos de las definiciones patriarcales de lo masculino, tenemos que tener en claro que estas definiciones, estos mandatos sociales vinculados a la masculinidad y al machismo, son mandatos que también generan desigualdad entre varones, porque hay como algunos parámetros que hay que poder cumplir y quien no los cumple queda excluido de ese ideal de masculinidad y entonces no se lo considera como alguien relevante y su opinión no vale, y además también dolor. Y también esta imposibilidad a veces de los varones de decir, bueno, yo hay cosas que no quiero hacer o con las que no me identifico, pero sin embargo tengo que participar para no ser excluido. Porque si como varón de mí se espera esto. Y esto también es importante, ¿no? Pensarlo también en estos términos. Y esto, mucho más, si lo pensamos en términos de la diversidad sexual, de las disidencias, ¿no? Cuánto más hay de exclusión en esos aspectos, en esos elementos sociales, ¿no? Digamos, o sea, cuánto hay de exclusión en identidades que no se ubican en estas categorías binarias, ¿no? Ese temor a lo que representan, a una definición, te tenés que ubicar en algún lado, entonces si no tratamos de invisibilizar, o trato de plantear que eso no es natural o no es normal porque me desacomoda, ¿no? Lo que yo tengo armadito en mi esquema mental, ¿no? Y entonces esto, mediante la invisibilización, mediante negar la palabra, lo que hacemos es promover la desigualdad. Bueno, y la siguiente, por favor. Una de las posibilidades, por ejemplo, si lo pensamos para trabajar, a veces tener en cuenta esto, por ejemplo, el tema de los hashtags. Que circuló muchísimo, ¿no? De Black Lives Matter, las vidas negras importan, en función de todo lo que implica el racismo en Estados Unidos, cuando se piensa que son cuestiones que están perimidas, pero sabemos que no, ¿verdad? Porque, o sea, si no siempre están aflorando esto, y cómo esto se visibilizó mundialmente. Por ejemplo, se puede utilizar con los chicos y con las chicas, trabajar los hashtags, ¿no? Ya que están todo el tiempo con las redes sociales, bueno, a ver qué hashtags son los que están circulando y qué cosas podríamos ver en función de esto. Porque además este elemento lo que nos permite es ver algo que plantea el feminismo interseccional, que justamente plantea esto. Veamos cómo se intersectan las distintas opresiones. Como dice Bell Hooks, una escritora negra, ¿no? Una referente del feminismo negro, ella dice, ojo con pensar que el género es la única categoría que oprime. Porque ella plantea esto, ojo con pensar mujeres blancas que oprimen a otras mujeres, que también, dependiendo de las situaciones que ocupan de poder, que a veces utilizan o se insertan en estudios de género porque eso les permite, dado el nuevo panorama académico, les permite ocupar determinados espacios que terminan siendo espacios desde los cuales terminan excluyendo y no generan ninguna transformación real. ¿Por qué? Porque son mujeres que están, digamos, o sea, en términos de ocupando la cúspide, ¿no? Y entonces, o sea, generan opresión. Ojo con estas cuestiones, no seamos inocentes. Entonces, pensar en esto, ¿cómo se intersecta el género con la clase social, con la raza, ¿no? Bueno, y hasta ahí sería mi propuesta, ¿sí? La idea era por ahí poder plantear algunas cuestiones en términos, bueno, de lo que es mi experiencia en la formación docente,
y cuáles son las cosas tal vez que faltan, y dejarles algunas inquietudes y algunas ideas tal vez como para poder seguir pensando, porque muchas veces en la formación docente, muchas veces lo que nos preguntan es como que se sienten perdidos o perdidas con la implementación. Bueno, está bien, pero ¿cómo se implementa la ESI? Y bueno, lo fundamental es tener una formación teórica, ¿no? En algunas cuestiones, en lo que tiene que ver con algunos estudios de género, y eso nos va a brindar la posibilidad justamente de poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto, y la formación constante, la capacitación constante, para poder, entonces ahí sí, tomar nuestras decisiones como docentes, saber que tenemos la capacidad, la potencia de presentar estos saberes, de armar propuestas, pero para esto es un ejercicio constante que además se construye con el resto, ¿sí? Con demás colegas, en instancias de formación como estas, en instancias de debate, en consultar, en preguntar, en pedir, ¿sí? Y también en el ejercicio de lo que tiene que ver con nuestros grupos de estudiantes, que son por lo general quienes más nos demandan y quienes nos obligan a estar todo el tiempo atentas, atentos y actualizándonos constantemente. Bueno, hasta aquí lo mío. Bueno, ahí teníamos, como me olvidé de avisar al principio, teníamos algunas preguntas que habían ido haciendo a medida que se fueron anotando por Google Forms, pero igual creo que a medida que fuiste hablando se fueron respondiendo todas las preguntas. Igualmente me parece interesante si habilitar un espacio de preguntas por si alguien tiene algo que preguntarle a Lilia. Así que nada, está abierto ese espacio por si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Alguien? Buenas tardes, ¿puedo? Sí, Bueno, no sé, no me dale, aparece. ¿cómo Ah, andan? y Lu. ¿Cómo andan? Bueno, nada, creo que es un montón de información eh, que con los diferentes encuentros vamos procesando y está bueno esto de que vayan quedando grabadas para poder revisitar y chequear las lecturas. Yo había muchas cosas de las que no llegaba a tomar nota, unas que ya venimos trabajando. Pero bueno, creo que son todas un montón de invitaciones súper interesantes para repensarnos y en mi caso seguramente tengo un montón de preguntas, pero van a venir después. Simplemente nada, agradecer la participación de Lilia y creo que, por lo menos yo estoy como abrumada de un montón de cosas que ya quiero ir al aula a hacer, al aula, al Zoom, y que ya quiero preparar para las clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo un poco en el sentido de lo que decía Lu, estoy fascinada, no me daban las manos, estaba como intentando pasar las diapositivas y no colgarme porque quería anotar a la misma vez que quería pasar el PowerPoint, pero no, la verdad que es maravillosa la presentación, Lilia una genia, creo que nos vamos todos y con un montón de información, con un montón de textos, de libros para leer, una súper interesante, un montón de cosas para aplicar en el aula y en el día a día también. Así que nada, no sé si alguien más quiere decir algo, pero yo más que nada agradecerle a Lilia por la excelente presentación. eh, y nada, eso, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, insisto, o sea, es nuestro deber, y sí, lo voy a decir en términos moralizantes, es nuestro deber justamente el compartir el conocimiento, tantos años de formación, nuestro grupo de investigación que cumple 20 años, digamos, este es nuestro deber justamente compartir, porque el conocimiento que no se comparte se pierde. Así que bueno, yo celebro muchísimo estas instancias, me alegra mucho haber podido participar. Y bueno, como les decía, queda a su disposición el PowerPoint, lo grabé en PDF por si quieren, para tener un punteo, de volver a algunos temas específicos. Si les sirve alguna de las diapositivas como para pensar un poco algunas de estas cuestiones. Y algunos materiales, como les decía, les mandé también, aproveché y les mandé en inglés las lecturas que tienen que ver con los 20 años de la publicación, cuando se cumplieron el 20 aniversario de la publicación del texto de John Scott,
que se hizo toda una revisión y todos debates en torno a eso, a lo que aportó, a lo que implicaba, entonces también les mandé eso, ya que está en inglés de paso, para que tengan ahí para ejercitar en todo sentido. Y bueno, algunos materiales que me parece que podían ser de interés, pero insisto que bueno, si se requiere alguna otra cosa, se lo comunican a las chicas, y bueno, me lo comunican a mí y a disposición. Sí, vamos a estar, gracias Lilia, vamos a estar enviando seguramente todo el material, y si alguien tiene alguna consulta, nos las pueden canalizar por mail y redireccionamos todo el material. Y la charla va a estar seguramente subida próximamente. No les digo mañana, pero si nos dan el fin de semana, el lunes seguramente pueden volver a escucharla. Creo que, bueno, estamos todos aprendiendo. Yo por ahí que soy un poquito más vieja, me cuesta más aprender, pero hay muchas cosas por fuera o que van de la mano también de la cuestión central de la ESI, que fueron una invitación. Vos hablaste un poco del capacitismo y de toda esta cuestión que tiene que ver con la línea de la funcionalidad, que eso me parece importante, y la invitación más importante que creo que nos hizo Lilia hoy también es a socializar, ¿sí? El conocimiento que no se comparte se pierde, y estamos todos aprendiendo, entonces socializar me parece que es súper importante, y que de esto se teja una comunidad y se haga red, y que nos podamos seguir comunicando por mail y ir compartiendo nuestras inquietudes. Y la última de construcción es la de los profes de inglés penalizando la pronunciación de gente que está aprendiendo. Jamás se nos ocurriría, aunque lo hayamos sufrido. Creo que ya a este punto, bueno, está bueno aclararlo igual, que jamás se nos ocurriría penalizar a la gente que está experimentando el idioma desde otro lugar. Como si nosotros no nos equivocáramos, decimos cuando hablamos, ¿no? Que somos expertos de repente. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, les dejamos que comience su fin de semana, que recarguen energías para encarar una nueva semana, con un poquito de suerte y con alguna actividad incluida. Así que bueno, muchas gracias por estar, y próximamente estamos en contacto. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gente. Gracias. Chao, gracias. A ustedes.